tuvieron que volverlo a abrir para limpiarle por dentro porque todavía estaba contaminado. Uy, Ha sido complejo. Y tenía hoy la predicación, entonces, pues obviamente con todas estas situaciones no podía colaborarnos, pero muy amablemente nuestro hermano Juan Camilo eh, nos aceptó la invitación y le damos la bienvenida. Ya saben ustedes dos que esta es su casa, así muchas que gracias. tan pronto pase la cuarentena, el primer sábado que pase es a Orígenes, muchachos. Así Sí, que no pueden Claro que allá sí. estaremos. Claro que sí, muchas gracias. Usted me dirá cuándo Ya empezamos. están invitados. Muchas Exacto. gracias, muchas gracias. Acuérdese que a mí me gusta ese con repetición. Listo, chévere. Bueno, bienvenido, mi hermano. Bueno, hermano, muchas gracias. Vamos entonces a iniciar. Voy a presentar aquí la pantalla. A ver, un segundo, por favor. A ver, esto como... A ver, vamos a abrir un segundo desde acá. ¿Qué se hizo? Un segundo. Si compartir pantalla. Me dicen si la pueden ver, por favor. Listo. Bueno, Sí. bien, bienvenidos. Hermano Gerson, por ahí. Sí, se ve total bien. Gracias, hermano Gerson. Por ahí invité a varias personas de mi grupo de difusión, por si de pronto se van conectando. Bueno, el día de hoy vamos a tener una meditación que es bastante interesante. Lo vamos a hacer al estilo disertación judía, como a una especie de estudio rabínico, donde pues se hace como con una perspectiva desde el acercamiento del hebreo que se... desde un acercamiento desde el hebreo para que ustedes puedan tener también un contacto con el idioma hebreo, tal como lo haría un rabino, como se hacía en los tiempos de Jesús, que se leía la Torá, se leía el hebreo. Ustedes saben que yo soy profesor de hebreo, soy estudiante de hebreo, también pues mi perfil y mi pasión es por el idioma hebreo como tal. Entonces, pues si quieren saquen sus apuntes, su papelito, sus hojas, porque vamos como a tener un acercamiento a este importante tema. El tema que vamos a hablar se llama Dios no se llama Jehová. Un título muy interesante porque primero vamos a descubrir que Dios no se llama Dios y que Jehová no se llama Jehová, ¿no? Y que esto tiene unas connotaciones desde el punto de vista del hebreo, y quiero pedirles de que tengan en cuenta de que hay que tener una mentalidad, hay que tener como un contexto judío, un contexto del Antiguo Testamento en el que se escribió la Biblia. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunas porciones en arameo. También fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrita en griego koiné. Hay griego clásico, que es el griego de los filósofos como Platón, Aristóteles, y está el griego koiné, que significa griego vulgar o el griego del pueblo, que es el que hablaron nuestros pescadores, apóstoles, que no tenían una educación tan formal tan clásica como Platón, Aristóteles, ni siquiera Pablo. Entonces, por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es por qué Dios no se llama Jehová. En primer lugar, quiero mostrarles que aquí tenemos el primer versículo de la Biblia. Aquí tenemos el primer versículo de la Biblia. Un segundo, por favor.
Se me salió. Quiero que se grabe. No sé, qué pena, perdón, se salió, ¿cierto? Sí. Sí. No, sí. ¿Me ayuda en la pantalla? Sí, ahí, creo que ahí ya lo pueden ver. Sí, listo. Ahí ya pueden ver la presentación nuevamente, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, aquí tenemos el primer acercamiento. Primero, en primer lugar, Dios no se llama Dios. Génesis 1:1 dice Bereshit bara. Voy a leerlo, el hebreo se lee de derecha a izquierda, o sea, desde ahí les presento, este es el idioma hebreo, no son caracteres, ni figuras, ni símbolos, sino que son letras en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces aquí tenemos las letras, ¿no? Y leemos de derecha a izquierda y el primer versículo de la Biblia se lee así. Voy a pedirle yo lo voy a leer en hebreo y Karen me lo va a leer en español, que sería la traducción más fidedigna. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Acá abajo está la traducción, no tienes que mirar acá, mira. Y acá abajo está en la columna de abajo está en español. ¿Qué dice? En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver aquí es que la palabra Dios no está la palabra Dios no existe en el idioma hebreo. Lo que existe, la traducción que se le conoce al idioma es Elohim. La palabra Elohim es lo más cercano a la palabra Dios. ¿Qué pasa cuando en la mentalidad judía se le llama a Elohim Dios? La palabra Dios tiene en algunos sentidos un significado, una connotación algunas veces negativa, porque este Dios se ve como un Dios impersonal, se ve como un Dios cultural que tienen todos los dioses, que tienen todas las culturas. Por ejemplo, se le llama a Dios, a los dioses griegos, se le llaman Dios a los dioses egipcios. Entonces, si nosotros nos preguntamos, Dios, yo creo en Dios, yo adoro a Dios, la pregunta es ¿cuál Dios? Hay muchos dioses. Entonces desde este primer momento, desde este primer acercamiento, en la palabra que ustedes ven en rojo, se le está conociendo es a Dios como Elohim, ¿no? Dios, este Elohim, vamos a llamarle de ahora en adelante no más Dios en esta charla de hoy, sino Elohim, que trata de entenderse un poco como si fuera ese Dios, pero no el Dios egipcio, no el Dios romano, no el Dios griego. Dios, el Dios del cielo, quiere dejar claro que Él no es cualquier Dios, que Él es Elohim, ¿sí? Elohim, ¿qué significa? En primer lugar, la palabra Elohim, como pueden ver aquí, les voy a mostrar, está dividida en dos palabras, en dos sílabas, ¿no? La primera es el y la segunda es im. La palabra el, como pueden ver en esta parte, en la primera parte de arriba, significa Dios sobre todo, algo que está encima. Eso es lo que significa literalmente. La palabra el, la palabra el, la letra el significa sobre o al, sobre, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Por qué Dios significa sobre, no? Porque Dios siempre va a estar sobre o por encima de cualquier cosa. ¿Ah? Entonces, el nombre en singular es Eloha, ¿no? Eloha, ¿no? Se dice Eloha. Aquí pueden ver el nombre singular de Dios en esta parte, al lado izquierdo. Y la palabra Dios, la palabra Elohim significa sobre. Él sobre. Dios siempre está sobre todo.
Otra cosa muy importante del nombre Elohim en hebreo es que empieza con la letra Aleph. Aleph. O sea, la primera letra del alfabeto es A, B, C, D, E, ¿no? Lo más curioso aquí es que el nombre de Dios está empezando con la primera letra del alfabeto hebreo, que es el Aleph, la letra Aleph. Entonces, Dios está dejando claro que Él no es solamente un Dios sobre todas las cosas, porque significa Él, o sea, sobre, sino que también se está reservando para sí el primer lugar en todo. O sea, Él es el Aleph. Por eso es que Dios dice, yo soy el Aleph y el Taf, el Alfa y la Omega, el principio y el último. ¿Sí? Porque su nombre significa primero, su nombre significa uno, después del uno sigue el dos, yo le antecedo al dos. Eso significa la palabra él, ¿listo? O Elohim. Estamos primero mirando la palabra él. Entonces, para resumir aquí, decimos que la palabra Elohim, la palabra El, significa entonces sobre, que está sobre todo, por encima de cualquier cosa. Y la palabra también significa, empieza con la letra Aleph, ¿no? Donde se le da un inicio al alfabeto. Y el Aleph es la primera letra del alfabeto, o sea que él es el primero y el último, el primero en todo. Muy interesante, porque aquí estamos viendo la preeminencia, la importancia de este Elohim, de este Dios. No es cualquier Dios, es un Dios que está por encima de todos. Por eso el Dios de Israel, el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, se presenta como el Dios de dioses, como que no hay otro igual a Él, que no hay otro por encima a Él, porque Él está por encima de cualquier otra criatura, de cualquier otro Dios. Él es el Dios de dioses porque se llama Él, ¿no? Está encima, por encima de cualquier otra cosa. Muy bien. Y tenemos entonces el sufijo plural masculino im. La palabra im, para que dé Elohim, ese sufijo im, la im, es un plural masculino, o sea que su nombre está en plural. Su nombre está en plural, significa que no es un solo Dios en el sentido, es un único Dios, y aquí es donde está la disyuntiva. Bueno, su nombre está en plural, pero es un solo Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos entonces el tema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Claro, cuando entendemos que el nombre de Dios es un nombre compuesto, un nombre que indica una totalidad, un nombre que indica una pluralidad, en el sentido de que hay más de uno involucrado para que se llame Dios. O sea que para que Dios se llame Elohim, para que Elohim se llame Elohim, tiene que estar compuesto por varios elementos que hacen de su nombre plural. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos algo que se llama cuerpo. El cuerpo está compuesto por varios miembros, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que Dios, así como nosotros tenemos varios miembros, pero es un solo cuerpo, Dios tiene tres dioses, digámoslo así, ojo, no en el sentido politeísta, tres individuos, llamémoslo así, tres sustancias de la misma calidad, que unidos entre sí se van a llamar Elohim. Entonces, cuando nosotros decimos Dios, yo creo en Dios, se da la idea de que crees en uno solo. Pero cuando tú dices yo creo en Elohim, se va a entender de que tú crees no solo en un Dios, sino en un Dios compuesto por tres personas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante. Por eso es que Dios no se llama Dios. Dios se llama Elohim. ¿De acuerdo? Porque tiene mucho significado este nombre, solamente la palabra Elohim. Bien, vamos avanzando.
vamos a ver por qué se llama Elohim y quiero demostrarles un poco. No sé si puedan ver la pantalla o está muy pequeña, la voy a tratar de ampliar ahí. Y vamos a mirar, quiero enseñarles el día de hoy que en Génesis 1, del 1 al 3, están las 3 personas de la deidad involucradas en la creación. O sea, Elohim son 3, ¿no? O sea, así como el cuerpo tiene muchos miembros, la palabra Elohim tiene varios miembros que, unidos entre sí, conforman el nombre Elohim. ¿Cómo sabemos de que los 3, tanto Dios el Padre como Dios el Hijo, como Dios el Espíritu Santo, estaban en la creación? Y a esos 3 se les llama Elohim. Al Dios el Padre es parte de Elohim, ojo, es parte de Elohim. Dios el Hijo es parte de Elohim y el Espíritu Santo es parte de Elohim. Si usted le quita un miembro, si usted quita a Jesús del nombre del círculo llamado Elohim, ya no se va a llamar Elohim, se va a llamar otra cosa. O sea, los 3 se llaman Elohim. ¿Sí? Entonces, quiero invitarlos para que abran su Biblia allí en Génesis 1:1 para que miremos al primero, que es Dios el Padre. Dios el Padre. Vamos a mirar el primero y lo encontramos en Génesis 1:1. Y aquí vamos a encontrar al primer actor en la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí estamos viendo a Dios el Padre. Aquí estamos viendo a Dios el Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Hijo? Se lo vamos a ver más adelante. Por el momento miremos dónde está el Espíritu Santo. Miremos dónde está el Espíritu Santo en Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí estamos viendo al Espíritu Santo. Entonces, en la primera parte dice, Bereshit bara Elohim. Bara Elohim, creó Dios. Aquí estamos a Dios el Padre. En el versículo 2 me está diciendo que el Espíritu Santo también estaba. Aquí lo pueden ver ustedes. A ver, voy a mirar con pluma. Aquí podemos ver, aquí arriba está en hebreo, ¿sí? Y dice Berruach aquí. Berruach Elohim merajefet al panim hammayim. Y el Espíritu de Dios, literalmente la palabra espíritu es ruach, un soplo. El soplo de Dios, el Espíritu de Dios. Berruach Elohim se mecía. La palabra merajefet significa se mecía, se cernía como cerniendo arena cerniendo arena, ¿no? Entonces aquí dice Berruach Elohim merajefet al panim hammayim. El Espíritu de Dios se movía. Aquí tenemos entonces en Génesis 1:1 al Padre, en Génesis 1:2 al Espíritu Santo. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Juan Camilo, una pregunta. Sí. Habíamos dicho que en Génesis 1:1 la palabra es Elohim. Así es. Que comprende al Dios plural. Sí, correcto. Recuerden, Entonces, sí, recuerden. O sea, sí, gracias. ¿es solo el Padre o es Dios plural? Ahí generaría como una confusión, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Digamos que Génesis 1 está dejando claro que en el principio Elohim, o sea, los 3, estaban creando los cielos y la tierra porque están los 3 implicados allí, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya vamos a mirar en otros ejemplos dónde está en Juan 1:1. Miremos Juan 1:1 para que ustedes miren
que Elohim puede ser aplicado tanto al Padre, Elohim puede ser aplicado tanto al Hijo, como Elohim puede ser aplicado al Espíritu Santo, independientemente de que el nombre se aplique para los tres, ¿sí? Es decir, el nombre aplica para los tres en forma grupal, pero también se aplica para los tres en forma individual. O sea, Jesús es Elohim, el Espíritu Santo es Elohim, el Padre es Elohim, pero los tres unidos es Elohim, ¿sí? Por eso es que la palabra Elohim es compleja. ¿Cómo sabemos de que Dios el Padre estaba en Génesis 1.1 también? Miremos Juan 1.1 para que ustedes miren que Dios el Padre estaba con Jesús creando las cosas. Juan 1.1 dice: en el principio, en el mismo principio que se está hablando en Génesis 1.1, en el principio era el verbo. La palabra verbo aquí es logos. La palabra verbo aquí es acción. La palabra verbo aquí es acción, porque Jesús es un verbo. Miremos el versículo 14 que dice: y el verbo fue hecho carne. Y el verbo fue hecho carne. Entonces la palabra me está diciendo aquí, en el principio era Jesús, llamémoslo así para no confundirnos. En el principio era el verbo. El verbo en el versículo 14 me dice que fue hecho carne, o sea, está hablando de Jesús. ¿Sí? Les voy a pedir que por favor apaguen sus micrófonos. Hermano Gerson, si puedes administrar eso por mí, gracias. Entonces, en el versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne. Entonces, está hablando de Jesús. Miremos el versículo 1. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Entonces, aquí ya dejamos claro que Jesús estaba en el principio con Dios el Padre. ¿De acuerdo? Y estamos dejando también claro de que Jesús es el verbo. Ahora, ¿qué significa el verbo? Jesús es el verbo, es la palabra. Entiendan eso, muy importante. Es la palabra. ¿Qué significa la palabra? La que dice. Miremos Génesis 1, versículo 3. Génesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Perdón, ¿quién está en el micrófono, por favor? Es Leonardo Espinal. ¿Lo puedes silenciar, por favor, Gercito? Lo que pasa es que no tengo el control de la administración porque es una sala de la iglesia central. Entonces, hermano, sí, si el hermano Leonardo me está escuchando, le pido que por favor silencie el micrófono. Ya lo apagué. Gracias. Bienvenido, hermano Leonardo. Es un saludo Muchas escucharlo. gracias, mi hermanito. Bueno, les pido a todos que apaguen los micrófonos para que no hayan interrupciones. Bien. Entonces, volvamos a Génesis 1, versículo 3, y dice, y dijo Dios, y aquí dice, Vayomer Elohim, sea la luz, y fue la luz. Les pregunto, en este versículo, ¿cuál Elohim, cuál de los tres Elohim dijo, sea la luz? ¿Dios Padre, Elohim Hijo o Elohim Espíritu Santo? Si comparamos Génesis 1:3 con Génesis 1:1, el que dice aquí, la palabra que habla aquí es Jesús, porque Jesús es el que dice, Él es la palabra, ¿sí? ¿Sí? ¿Es claro o no? Espero que sí. Vamos a hacer un repaso. En Génesis 1:1 está hablando, si comparamos Génesis 1:1 con Juan 1:1, me está diciendo que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo, Jesús estaba con Dios en el principio, o sea que tenemos a Dios el Padre en Génesis 1:1. Tenemos al Hijo en Génesis 1:3 cuando dijo, y dijo Dios, este que dice aquí
es Jesús en el versículo 3, porque Él es la palabra, según Juan 1:1. ¿Y dónde tenemos al Espíritu Santo? Lo tenemos en Génesis 1:2, que dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. El nombre de Dios tampoco se llama Jehová. Dios tampoco se llama Jehová. Vamos a ver por qué no se llama Jehová. Génesis 2:4 dice en hebreo: qué pena, no podemos continuar si hay música de fondo. Yo quisiera saber quién es el que tiene la música de fondo. Es que aún sigue activado. Ya, Gerson, perdón, interrumpo. Ya estoy llamando a Miki para que nos ayude a silenciarlo. Gracias. Bueno. ¿Será que esperamos o continuamos? Esperemos un poquito porque es que se nos pierde bien el hilo del asunto y Sí. nos enredamos entre escucharte a ti y escuchar el ruido que... Sí. Bueno. Ya quedó silenciado. Gracias. Juan. Gracias. Continuemos. Bien. Entonces, para resumir, porque hubo mucha distorsión, de Génesis 1, 2 y 3, Génesis 1, 2 y 3, se está mencionando las tres personas de la deidad, la Trinidad, digámoslo vulgarmente. Si usted compara Génesis 1:1 con Juan 1:1, vamos a ver de que Dios el Padre está en Génesis 1:1. El Hijo que dice, sea la luz, todos los versículos que digan, sea la luz, sean las lumbreras, sepárense, ese que habla es Jesús, porque Él es la palabra, Él es el logos, Él es el verbo, según Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo es una acción. El verbo es la palabra. Es más, está mal traducida en griego porque la palabra en griego no dice verbo por ninguna parte. La palabra que dice es logos. La palabra logos es palabra. Lo que significa logos es palabra. O sea, la palabra de Dios es la misma palabra de Jesús. Es la que habla, la que ordena y sea mandado. Entonces, en Génesis 1, versículo 3, el que dice sea la luz es Jesús, ¿de acuerdo? Y en el versículo 3 estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Se volvió a activar? No se entiende. Sí, pero tú lo puedes silenciar. Ya te No, Chavalita, no se puede. Precisamente le estoy pidiendo el favor a Miki que lo silencien porque es que como nosotros no tenemos el control de la sala, es por eso. Pero Cesarina, ahí apareció un mensaje que el orador es el que tiene administrada la presentación. Ahí apareció un mensaje que él es ahora el anfitrión. Entonces voy a ver si soy yo el que puede. A ver, voy a ver si lo puedo silenciar, porque no me están colaborando con el tema del micrófono. A ver, voy a mirar. Parece que ya salió. No, ahí sigue. Voy a dejar de compartir un segundo y miro. No, Chabelilla, el anfitrión sigue siendo... pero ahora estás tú. Chabeli, ahora estás tú como anfitriona. Ok, bueno, voy a colocarlo. Entonces. Gracias. Ahora Gracias. sí. ¿Pueden ver la pantalla? No. El maestro Juan Camilo, buenas noches. Buenas noches. Ha estado molestando
está molestando porque estamos terminando una reunión también y ha estado molestando la plataforma de Zoom. Ahí con el YouTube, algo así. Bueno. Sigue, escucho ¿quién será? ¿Quién será el que no hermano Galindo, perdón, ¿usted está en la sala de la iglesia central? No, es simplemente silenciar el micrófono de la persona que está, no sé quién sea. Hay algo muy raro, de verdad hay algo muy raro porque ahorita aparecía Chabeli como como anfitriona y ya se cambió, pareciera como que si estuvieran saboteando el asunto. Sí, pero se escucha algo de fondo y no se está dejando, no sé quién. Pues ahorita solo están los micrófonos de el suyo, Camilo. Sí. Que aparece como Karen, el de Gerson y el mío, no más. Bueno. Intentemos de nuevo a ver. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Voy a compartir pantalla otra vez, a ver qué tal, ¿les parece? Bueno, aquí voy. Voy a presentar pantalla nuevamente. Ahí pueden ver la pantalla. Manito. Bueno. Listo. Gracias. Bien, entonces espero que el punto de Elohim haya quedado claro. Con tanta interrupción, lo que quiero demostrar, para volver a resumir, es que el nombre Elohim es un nombre complejo, robusto, un nombre maravilloso, muy amplio. La palabra El significa sobre todo. La palabra El empieza con Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y esa es la primera letra del alfabeto, por lo tanto Dios es el primero y el último. También significa sobre todo, y la palabra Im está en plural, quiere decir que cuando usted dice Elohim está mencionando a los tres, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También dije que Elohim puede ser un nombre individual y al mismo tiempo grupal. Elohim puede ser Dios Padre, Elohim puede ser el Jesús y Elohim puede ser el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Génesis 1 dice, y dijo Elohim, aquí hay que preguntarnos cuál de los tres Elohim dijo. Y cuando vamos a Juan 1:1, me doy cuenta que el que dijo, porque es la palabra, es el Logos, es Jesús, ¿de acuerdo? Es Jesucristo, porque Él es el Logos, Él es la palabra. Entonces, cuando Jesús dice, sea la luz, el que dice aquí es la palabra, el que manda, porque el que tiene la palabra es Jesús, el que está creando con su palabra, aquí es Jesucristo. También dice, el Espíritu de Dios se movía. Aquí estamos viendo que el Espíritu Santo también se llama Elohim, porque dice Berruach Elohim, como lo pueden ver aquí subrayado, Berruach Elohim, y pueden ver que está usando también, se le está designando al Espíritu Santo el nombre de Elohim. Entonces, lo que decía Gerson es muy válido. ¿Por qué dice aquí Elohim como si fuera Dios el Padre y no al otro? Porque Elohim se le llama al Padre, Elohim se le llama al Hijo y Elohim se le llama al Espíritu Santo. Los tres se llaman Elohim, pero al mismo tiempo los tres son uno que está abarcado dentro del nombre en sí, propiamente dicho. ¿De acuerdo? Dios tampoco se llama Jehová. Dios no se llama Jehová. Si ustedes miran en hebreo, miremos Génesis 2:4, la primer mención que se hace del supuesto nombre Jehová es en Génesis 2:4. La palabra Jehová no existe en el original. El nombre Jehová no es un nombre, el nombre Jehová es un apodo, ¿de acuerdo? El nombre Jehová no es un nombre propio. El nombre de Dios no es Dios, es Elohim, y el nombre de Jehová no es Jehová. O sea, Dios, toda la vida hemos conocido a Jehová, que Dios se le conoce como Jehová, 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 pero Jehová realmente no es el nombre de él. Jehová es un apodo que con cariño se le ha conocido muchos años y Dios no se molesta porque le llamen por apodos. Por ejemplo, a mí me llaman Juanca,
A mí me llaman Juan, mi mamá me dice Cami, mis hermanos me dicen Juancho. En fin, esos nicknames o esos apodos no me molestan. Lo hemos conocido a Dios así, pero no es su nombre original. No es su nombre original. Ahí la primera mención que se hace del verdadero nombre de Elohim, el nombre propio, y quiero hacer aquí una distinción muy clara. La palabra Elohim es el atributo de Dios, es Dios. La palabra Elohim es el atributo, lo que es su esencia. Mientras que el mal llamado nombre Jehová es su nombre. Ojo a eso, por favor. Jehová es el nombre. Por ejemplo, yo me llamo Juan Camilo, pero mi naturaleza es ser humano. Dios se llama Elohim. Su naturaleza es Elohim y su nombre es Jehová. Ahora sí, mejor, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no se llama Jehová? Les voy a explicar. En primer lugar, Dios no se llama Jehová. Dice Génesis 2:4. Si ustedes miran, se hace la primera mención de Jehová en el versículo 4 del capítulo 2. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. En hebreo dice, Ele toldot hashamayim vehaaretz, behi bareham bayom asot, y aquí donde está en rojo está el nombre de pila con apellido y todo de Elohim. Entonces dice, vuelvo a leer, Ele toldot hashamayim vehaaretz, behi baream bayom asot. Y aquí está el tetragramatón de Dios, mal llamado Jehová, Elohim Eretz Veshamayim. Entonces, literalmente dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando Dios hizo los cielos, cuando Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuáles son las letras que se están usando para Jehová aquí? En primer lugar, se está usando el tetragramatón de Dios. Dios tiene el nombre de pila de Dios, tiene 4 letras que son las que ven aquí en rojo. La primera es la letra Y, o en hebreo es Yod. La segunda letra es la letra H, o en hebreo es Hei. La tercera letra del nombre de Dios es Vav, o V pequeña, o W en algunos, pero realmente es una V pequeña, una V. Y la siguiente letra es la misma, que es la misma de la segunda letra, o sea, Hei, o sea, H. O sea que el nombre de Dios, si lo traducimos al español, está dado en Y, H, ¿no? B pequeña y H, que muchas personas se le conoce como el tetragramatón de Dios porque el nombre de Dios tiene tan solo 4 letras, que es la I, la H, la B y la H, que en hebreo es Yod, Hei, Vav, Hei. El hebreo fue escrito originalmente sin vocales. Ustedes ven estos punticos de abajo, todos estos punticos de aquí abajo, esas son las vocales que se le añadieron posteriormente. Todos esos punticos y esas rayitas son las vocales que se le añadieron posteriormente. Pero antes no tenía esas vocales, así que no sabían cómo leer, cómo pronunciar el nombre de Dios si no tenía vocales. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les pongo, por ejemplo, aquí la consonante P y la consonante L, usted puede leer esta P y esta L como palo, una A aquí, palo, como palo. También puede leer este nombre como pela, ¿no? Pela. También puedes leer este nombre como pila y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos
¿cómo sabemos qué vocales deben ir en el nombre, en estas 4 consonantes? Entonces, ¿qué hicieron los eruditos? Los eruditos lo que hicieron fue coger el nombre de Adonai, que significa Señor en hebreo, o Edonai, y voy a hacer el ejercicio aquí, lo voy a mostrar. Vamos a colocar aquí Adonai, Adonai. Adonai significa Señor, Señor. Ellos nunca, los judíos hasta el día de hoy, nunca le dicen nunca pronuncian el nombre propio de Elohim, no lo pronuncian por respeto. Así que la pronunciación se perdió en el tiempo, no saben cómo. Entonces los eruditos, para darle una solución a cómo ponerle el verdadero nombre a Dios, cuál es el nombre de Dios, lo que hicieron ellos fue coger las vocales de Adonai, en este caso la A, la O y la A, y incrustarlas dentro de las 4 letras de Dios. Pusieron aquí la A, que es esta, pusieron aquí la O y pusieron aquí la A. Y si yo les pregunto, léanme qué dice ahora aquí, van a leer Jehová, Jehová. ¿Sí ven? Jehová o Jehová, que es el nombre que hoy conocemos como Jehová. Muy interesante esta etimología, que aprendan a saber de dónde salió el nombre Jehová. Pero fíjense que Jehová no es el nombre de Dios. Lo que hicieron fue los judíos coger las vocales de Adonai e incrustarlas en el tetragramatón de Dios o en las 4 consonantes de Dios, y por todos los siglos se ha conocido el nombre de Jehová, de Yahvé, ya vamos a decir cuál es el verdadero nombre, que es Yahweh. Yahweh es el nombre de pila de Dios, ese es su nombre, como se conoce originalmente, ese es su nombre, Yahweh o Yahvé. Ese es el nombre verdadero, genuino, auténtico de Elohim, ¿de acuerdo? Entonces, nadie hoy en día no se le dice Yahweh porque no lo conocen. Nuestra civilización, si dice yo creo en Yahweh o yo creo en Elohim, van a decir, uy, este de dónde salió, está loco, ¿no? ¿No? Pero genuinamente y desde un punto de vista rabínico, desde un punto de vista escriturístico, esta es la verdad sobre el verdadero nombre de Dios y el verdadero nombre de Jehová. Ahora, vamos a continuar entonces, ya explicamos por qué no se llama Jehová. Dios no se llama Jehová, Dios se llama Yahweh. Se le conoce Jehová porque es un apodo, ¿de acuerdo? Que fue una mezcla que hicieron los judíos entre las 4 letras del nombre de Dios y las vocales del nombre Adonai, las fusionaron entre sí y dio el nombre Jehová. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a relacionar los 2 nombres, Elohim y Yahweh, ¿no? Elohim es un nombre obrero, un nombre que obra, es un nombre que actúa. Elohim significa ese Dios que se mueve, que sopla para dar vida. Si ustedes leen Génesis 1, ese Elohim es especial porque sopla para dar vida, se mueve, es un nombre obrero. Elohim significa un Dios obrero. La mejor descripción que vemos de Elohim es un Dios presente activamente en la creación, diferente a los dioses griegos o a los dioses egipcios que esclavizaban a sus sirvientes y que vivían los dioses para que nosotros, los humanos, sirviéramos a los dioses, y con latigazos, y tenemos la figura de un Dios rebelde, de un Dios tirano, cruel. Este Elohim no es así,
porque Génesis 1 me está mostrando que el Elohim, el Dios de Génesis 1, es un Dios que piensa, es un Dios que planea, un Dios que forma del barro, un Dios que hace de la nada, un Dios comprometido con sus criaturas, un Dios que se complace en la obediencia y no en la obligación, un Dios que se complace en que sus hijos disfruten de la creación maravillosa que Él hizo. Ese es Elohim. Mientras que Yahweh, mientras que Jehová o Yahweh es un nombre real, es un nombre soberano, es un nombre propio y único que significa el que es, el que no hay nadie como Él, que es carente de principio y de final, no está limitado en el tiempo, no se le puede definir porque simplemente Él es. La palabra Yahweh tiene sus raíces, significa ser o estar. Impresionante. La palabra Yahweh significa Eyeh. Sus raíces, si usted me pregunta qué significa Yahweh, significa ser o estar. Ser o estar. Él es. ¿Quién es Dios? Él es Dios. ¿Quién soy yo? Yo soy. ¿Quién es Él? Pues yo. O sea, es un juego de palabras interesantes porque me está diciendo aquí que Jehová es el que es. Él es el verbo ser o estar. Él es la esencia. Él es el todo, el principio, el final. Por eso significa ser. Yahweh tiene la misma raíz de el ser y el estar. Entonces, aquí se presenta, si ustedes miran, por ejemplo, en Génesis 2.4 dice, la primera mención que se hace de Yahvé o de Yahweh, es la pronunciación correcta, Yahweh, acento en la primera sílaba, Yahweh, es cuando Elohim termina toda su creación. Como quien dice que cuando Elohim termina de crear ese Dios obrero, cuando Dios termina de crear, ahí es cuando dice, yo Jehová, yo Yahweh hice los cielos y la tierra. Como quien dice que le da identidad a lo creado, solamente se llama Yahvé de ahora en adelante porque tiene una identidad, se identifica con su creación. Aquí se presenta como Yahweh en Génesis 2.4 porque ese Yahweh como ese Elohim que termina todo y dice es bueno en gran manera, cuando ese Elohim dice ya ahora todo es bueno en gran manera, ahora sí llámenme Yahvé, ahora sí llámenme Yahweh, ya no soy simplemente un Elohim impersonal, sino que además de ser ese Elohim que crea que está con ustedes, me voy a llamar Yahweh Elohim. Esa es la mejor manera, la mejor forma tan bella que en las escrituras se llama al nombre real del Dios Todopoderoso. Dios Jehová se llama Elohim Yahweh. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama Yahweh? Porque una vez cuando Él termina de crear todo, Él dice, ahora sí, llámenme Yahweh. Cuando Él ya termina de crear los cielos y la tierra en 7 días y todo su ejército dice, llámenme ahora sí Yahweh. ¿Cómo sabemos eso? Antes de presentarse como Yahweh, Él menciona lo que hizo con los cielos y la tierra. Y Él dice, después de que Él termina de crear todo, Él dice, Ele Toldot. Miremos, por ejemplo, una vez más, Génesis 2.4. Dice aquí, Génesis 2.4 dice, estos son los orígenes. La palabra orígenes aquí es Toldot. Toldot. Estos son los orígenes. La palabra que vamos a aprender aquí es la palabra hebrea Toldot. Ele Toldot. Ele significa estos. Estos son los orígenes. Toldot, como toldo, significa los orígenes. Pero fíjense que hasta aquí Dios se llamaba Elohim. Si usted mira de ahí para arriba y lee todo Génesis 1, va a darse cuenta de que es Elohim, 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 Elohim. Pero a partir de Génesis 2.4, ya cuando tiene su sello la creación, cuando ya está terminada, cuando todo es hermoso y bueno en gran manera, aquí ya Él dice, llámenme Yahvé, llámenme Yahweh de ahora en adelante. Yahweh Elohim.
¿Por qué? Porque ya están las generaciones listas, ya están los cielos hechos. Y dice aquí, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh Elohim, el día que Jehová Dios, aquí se está diciendo realmente es Yahweh Elohim, hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué significa Toldot? La palabra Toldot en hebreo, generaciones, como está traducida en español, aquí significa, la palabra Toldot significa genealogía. Miren qué palabra tan hermosa. ¿Por qué se le conoce como genealogía? Porque Dios le da a la tierra una genealogía, un orden en que fueron creadas las cosas, mencionando que la creación tiene su propia historia. La tierra tiene su propia genealogía que inicia en su progenitor Elohim. Miren qué belleza. Por eso es que a toda la creación de Dios se le llama, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra, porque Elohim es el progenitor de todas las cosas que hace, dándole a toda la creación una historia familiar, una historia personal. Aquí estamos viendo que Dios, nuestro Dios, es un Dios personal, no como los otros dioses, no. Nuestro Elohim es un Elohim personal, un Elohim familiar, que nunca se desvinculó con su creación, nunca se desvinculó con lo que hizo. Con lo que vamos a estudiar hoy, más adelante, vamos a demostrar de que ese Elohim no solamente dijo, es un error que se ha cometido por muchos teólogos que no han estudiado con detenimiento las cosas. Muchos teólogos, por no estudiar detenidamente el hebreo, piensan de que Dios solamente dijo y se hizo. No, Dios dijo y también hizo con sus manos. Dios hizo con sus manos los animales también. Dios hizo con sus manos, Elohim hizo con sus manos las plantas, Elohim hizo con sus manos la luz, como quien dice de que él mismo estuvo tan comprometido con la camiseta puesta en su creación, de que no solamente dijo hágase y sea hecho, como quien dice yo acá y la creación allá, no, Elohim siente su creación. Elohim vive su creación, Elohim hace parte de lo que crea, Él no está desvinculado con las cosas que Él hace, nunca lo estuvo, por eso se llama Elohim, por eso se llama Yahweh, porque aquí Elohim quiere hacer una estrecha relación con su creación, una relación familiar genealógica. Por eso es que la palabra dice, estas son las generaciones de los cielos y la tierra, una maravilla, porque Dios le está dando a la creación una historia familiar que está ligada a Él como su progenitor, como cualquier genealogía. Una vez presentando la tierra como buena en gran manera, dice en hebreo, Vejine tov meot, y he aquí buena en gran manera. Bueno en gran manera significa tov meot, bueno significa tov. Por ejemplo, si usted quiere decir yo estoy bien, usted dice ani tov, yo bien, ani tov. Entonces Dios dice, aquí todo era bueno en gran manera, y solo cuando Dios, miren qué belleza, cuando Elohim presenta a su creación como buena en gran manera, y cuando la presenta como que los cielos y la tierra tienen una genealogía, donde su progenitor, llamémoslo así, es Elohim, aquí es cuando se introduce el nombre de Elohim como Yahweh. Una pregunta. Sí. Con lo que acabas de explicar, ¿cómo entendemos Génesis 1:24 que dice? Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, sí. Ganado, reptiles y animales silvestres según su especie, y así sucedió. La narración bíblica es que la tierra produzca esos seres. Ajá. Esa es Pero en el hebreo, sí. Lo que tú estás explicando de Elohim es que él lo hace con sus propias manos. Correcto. Y lo vamos a demostrar enseguida. Ya vamos para allá, Ejército. Ya vamos para allá, donde voy a demostrarles que no solamente él dice, sino que también hace.
hace con sus manos y ya lo vamos a comprobar. Bien, gracias, pero sí lo vamos a explicar. No solamente dice, sino que también hace con sus manos. Bueno, ¿cómo sabemos que la palabra Yahweh significa ser o estar? ¿Cómo sabemos que Él es? En primer lugar, el hebreo hoy, el hebreo moderno, el hebreo que se habla hoy y el que se habló antes, no tiene el verbo ser o estar dentro de su conjugación. Por ejemplo, en español decimos yo soy Juan Camilo. En hebreo está prohibido decir yo soy Juan Camilo, porque solo hay uno que se llama yo soy. ¿Por qué intentaron apedrear a Jesucristo cuando él dijo yo soy? Porque pronunció el nombre de Dios. Cuando usted dice yo soy, está blasfemando dentro de la mentalidad judía. Por eso, si usted va a aprender hebreo, nunca va a aprender el verbo to be, ni nunca va a aprender a conjugar el verbo ser y estar. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el verbo ser o estar, lo omiten. Por ejemplo, yo soy Juan Camilo, ellos dicen yo Juan Camilo, Ani Juan Camilo. Yo estoy contigo, entonces no decimos yo estoy contigo, sino Ani imja, como quien dice yo contigo. El verbo to be o el verbo ser o estar no existe, ni lo puedes pronunciar porque hasta el día de hoy es considerado una blasfemia. Eso le pasó a Jesús cuando le preguntaron, ¿y tú quién te crees? Entonces Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los fariseos cogieron piedras para apedrearla porque ningún judío hasta ese entonces se atrevía a decir Ani Ejeyeh, como lo hizo Jesús. Él lo dice, yo soy el que soy, y lo vamos a mirar. Miremos Génesis 3:13 al 15, para que ustedes miren qué significa la palabra Yahweh. ¿Qué significa la palabra Yahweh? Génesis 3:13 al 15. Génesis 3:13 al 15 dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿yo qué les voy a responder? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? El nombre de pila, el nombre propio de Dios. Y miren lo que él dice. ¿Qué significa Yahweh? Él respondió y le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y en hebreo dice, ¿cuál es tu nombre? Ma shmo. Si tú quieres decir, por ejemplo, yo me llamo Juan Camilo, tú dices Shmi Juan Camilo. Me llamo Juan Camilo. Shmi, como Shmi Juan Camilo. Yo me llamo Juan Camilo. Y Moisés le pregunta, Moshe medaber le Elohim ma shmo. ¿Cuál es tu nombre? Ma shmo. Y entonces miren lo que dice, lo que responde Dios. Dice, Vayomer Elohim el Moshe, Ejeye asher Ejeye. Y dice, y dijo Dios sobre Moisés, yo soy el que soy. ¡Qué maravilla! Ahora, la palabra soy, yo soy, tiene en hebreo, tenemos que mirar cómo está conjugada. La palabra ejeye, ani ejeye, dice aquí, ejeye asher ejeye. Yo soy el que soy, literalmente. Pero ¿cómo está conjugada la palabra ejeye? ¿Qué significa ejeye? Está en primero, común, singular, cal, imperfecto. Es así es como se le conoce el verbo. Por ejemplo, nosotros decimos, si yo digo yo estoy comiendo, estoy hablando en una acción continua. Si yo digo yo comí, estoy hablando en una acción pasada. Pero aquí Dios está hablando en una acción que se llama cal imperfecto. ¿Qué significa eso en hebreo? El tiempo perfecto es pasado en hebreo,
Pero aquí el tiempo que se está usando es un tiempo imperfecto, o sea que el imperfecto en hebreo para nosotros sería el futuro. O sea que no solamente se puede traducir yo soy el que soy, sino yo seré el que seré. ¿Ah? Está en un tiempo imperfecto, está en Cali imperfecto. ¿Por qué es un tiempo que se puede, por qué está en imperfecto? Porque es un tiempo que se puede traducir tanto en presente como en futuro. Por lo tanto, se puede traducir esta expresión yo soy el que soy, pero también se puede traducir yo seré el que seré. Ahora, ¿por qué está esta expresión en presente y futuro? Porque cuando Dios dice yo soy el que soy, es porque Dios está conmigo en el presente. Dios está conmigo en la batalla día a día. Pero también se puede entender yo seré el que seré porque ese Elohim es el que actúa mañana, el que me apoya en el futuro, el que estará conmigo en la batalla, el que estará conmigo en los tiempos dificultosos. Miren qué belleza. ¿Por qué es tan lindo el nombre yo soy? Porque no solamente está en presente, sino que debe y puede traducirse en futuro. Yo seré el que seré. Ahora, vamos a mirar Isaías 43:14, Isaías 43:14 con respecto a ese yo soy. Isaías 43:14. Dice el versículo, así dice Jehová Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envía a Babilonia, ¿sí? Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo soy. Antes que hubiera día, yo soy. Y no hay quien de mi mano libre. Yo lo haré. ¿Quién lo estorbará? Miremos, por ejemplo, Salmo 92. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Ahora, ¿quién es el yo soy en el Antiguo? En el Antiguo Testamento se le conoce como el Yahweh, como el yo soy. Pero ¿quién es ese yo soy? Miremos Juan capítulo 8, versículo 58, para que ustedes vean que Dios no solamente, Elohim, no es solamente ese Elohim impersonal, no es solamente ese Dios personal que está cerca a nosotros, sino que también se hizo carne. Miren Juan 8:58. Dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, Ani Eheyeh, yo seré el que seré. Yo soy. Se está atribuyendo las palabras, el nombre que no se pronunciaba. Jesús dijo, yo soy Yahvé, yo soy Yahweh, yo soy Yahweh. Y miren qué pasó al decir eso. Dice el versículo 59, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por el medio de ellos y así pasó. Jesús les dijo directamente y de frente a los fariseos, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, yo soy Jehová. Miremos por ejemplo Juan 17:5, también con respecto a que el yo soy, el Yahweh es Jesús. Juan 17:5 dice, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que tenía Jesús antes de que el mundo fuese era igual a la que tenía Dios el Padre, Elohim el Padre. Por lo tanto, aquí estamos viendo que ese yo soy es nada menos y nada más que Jesús, el que se encarnó por nosotros. ¿Cómo sabemos que nuestro Dios es un Dios más personal? Este yo soy, porque este yo soy es Jesús. Indirectamente Jesús, muy inteligente él, para que no lo apedrearan, para que no lo crucificaran antes de tiempo, él decía, yo soy, él dijo yo soy de muchas maneras cuando estuvo en la tierra. Recuerden que decir yo soy le podía costar la vida en esos días. Sin embargo, Jesús era tan inteligente
que él quería dar su mensaje como profeta de Dios, pero lo dijo de una manera muy inteligente, a manera de parábolas. Por ejemplo, 23 veces en el Evangelio de Juan, nuestro Señor usa la expresión yo soy, la misma que aparece en Éxodo 3:14, en la Septuaginta. La usa a través de metáforas maravillosas que expresan su relación salvadora con el mundo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo, yo soy el pan de vida. Maravilloso. O sea, Él les decía a ellos, yo soy Yahvé, el pan de vida, pero no lo decía tan directamente para que no lo apedrearan, sino que él estaba pronunciando el ego eimi, el ani ejei, diciendo yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, y unía el nombre de Yahvé, lo unía al plan salvífico. Entonces, fíjense ustedes, la palabra Yahvé también, todo lo que significa dentro del plan de salvación, porque está diciendo aquí, yo soy significa el camino, significa verdad, significa vida, significa la puerta, la resurrección. ¿Y quién es yo soy? Yo, Jesucristo. Este Dios personal no solo es el gran yo soy, sino que también hizo todo con sus manos, no solo al hombre. Aquí es donde ya viene lo más interesante, que es para responderle a Gerson, y ya con esto vamos redondeando el tema. ¿Por qué se llama Jehová? Entonces aquí ya tenemos una explicación en diapositiva de mucho mejor explicada. Aquí tenemos el tetragramaton, que es la I, o sea, Yahweh, o el tetragramaton de Dios estaban IHBH. Y lo que hicieron los judíos fue coger las vocales de Adonai, que significa Señor, y la pusieron en cada letra en medio de estas, ¿no? Y da como resultado Jehová, ¿no? Y por eso es que hoy lo conocemos como Jehová. Eso ya lo expliqué. Hay un micrófono encendido, por favor lo apagamos, gracias. Bueno, aquí es donde está Gerson, por favor pongan mucha atención, mucha atención ustedes todos, amigos y hermanos, que es donde viene mi tesis. Esta tesis fue mi tesis de grado, donde pude pasarla exitosamente. Y aquí esta tesis de grado que yo tuve fue con respecto a demostrar de que Dios no solamente dijo, sino que también hizo con sus manos todo, no solamente al hombre, y ya lo vamos a demostrar. En Génesis 1, ojo a lo que les voy a decir. En Génesis 1 y Génesis 2, en español existe una sola palabra para crear, una sola palabra que es crear. Y dice, y creó Dios los cielos y la tierra y ya. Pero en hebreo existen 3 verbos para la palabra crear. Un verbo de esos es el verbo asá. Otro verbo es el verbo bará. Y otro verbo es el verbo yatzar. ¿De acuerdo? Una maravilla. Que el español se queda pobre cuando va a traducir estos 3 verbos. Ahora, ¿cómo los usa Dios en Génesis 1? Y les voy a comprobar aquí, vamos a enseñar, ¿no? Que la idea es eso. ¿Cómo es que Dios no solamente dice, o sea, Jesús no solamente dice, sino que también formó con sus manos? Vamos con el primer verbo, y es el verbo asá. Vamos a Génesis. ¿Qué significa asá? Crear cuando algo ya está hecho. Crear algo por ejemplo, usando materia preexistente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear una casa porque tengo ladrillos, porque tengo cemento, porque tengo varillas, ¿sí? Eso sería asá. Crear algo de algo que ya está previamente creado, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, yo no puedo crear una manzana, por ejemplo. Eso no sería asá, eso sería bará. Crear de la nada, de cero, de materia inexistente, o sea que Dios no se vale de materia para crear,
Por ejemplo, Dios puede crear materia de la nada. Esa materia, esa creación de la nada se llama bara, ¿sí? Nosotros no podemos crear una manzana, pero sí podemos crear una casa porque contamos con elementos previos. Aquí este asá está refiriéndose a que Dios usa elementos que ya están dentro de la naturaleza para crear lo demás. Miremos Génesis 1:7, no se despeguen de sus pantallas para que ustedes puedan comprobarlo. Génesis 1:7 y vamos a ver qué asa Dios, qué crea Dios con este verbo, con el verbo asá. Génesis 1:7 dice, e hizo. Aquí no está diciendo y dijo. Decir y hacer son dos cosas muy diferentes, mis hermanos. Dios dice y Dios hace. ¿Entienden eso? O sea, la palabra asá es construir también con las manos. O sea, Dios no solamente dijo, por ejemplo, y dijo Dios sea el firmamento y fue el firmamento. Sí, pero ¿cómo fue el firmamento? El versículo 7 me dice que lo hizo Dios. Ese hacer es construir. A los que saben inglés entienden la diferencia entre make and do, ¿ok? Que es construir, hacer de algo que ya está hecho. Entonces, Génesis 1:7, mire lo que hace Dios como ingeniero. No solamente dice, e hizo Dios, y asá Dios el firmamento, y apartó las aguas que estaba debajo del firmamento de las aguas que estaba sobre el firmamento, y fue así. Miren el versículo 16, lo que Dios asá. Dice, e hizo, no solamente dijo, también hizo, ¿ok? Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Hizo, no dijo, hizo. O sea, Dios hace, Dios dice y Dios hace. Miremos el versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Deberían en su Biblia, en estos versículos, solo estos versículos, subrayarlos y colocar a un ladito en la margen asá, A-S-A, hacer a partir de materia existente. Muy bien. Y el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. El mismo verbo que usó para la luz, el mismo verbo que usó para la luna y las estrellas, el mismo verbo que usa para los animales, está usándolo ahora el mismo para el hombre el hombre y la mujer. ¿Cómo les parece? Versículo 26, hagamos asá al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está diciendo Dios, asá al hombre, hagamos al hombre de la misma manera como hicimos los animales, de la misma manera como hicimos la luz, de la misma manera como hicimos el firmamento. El mismo verbo se está usando para el hombre. Vamos con otro verbo, que es el verbo bara. El verbo bara es que Dios crea de la nada. O sea, que Dios no se vale de materia preexistente para crear, porque Él es Dios. Dios puede crear la manzana, Dios puede crear el átomo, Dios puede crear desde cero todo. Y miren ustedes, ¿qué bara Dios? ¿Qué crea Dios de la nada? No solamente dice, sino que Él crea también de la nada algo. Mire lo que dice Génesis 1:21, subrayenlo y coloquen ahí, bara, crear de la nada. ¿Y qué crea de la nada Dios? Génesis 1:21 dice, y creó Dios, miren qué maravilla, las grandes ballenas y toda criatura que se mueve que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces no solamente dijo, no, también creó de la nada, actuó, ¿no? Dice y hace. Mira el versículo 27. El mismo verbo que usó para las bestias marinas, los animales y las aves,
el mismo verbo lo está usando para el hombre. Versículo 27, y vará Dios al hombre según su imagen, a imagen de Dios lo creó, Sahar un nekeba bara otam. Varón y hembra los creó. Interesante, pero aquí no termina todo. Vamos con uno que me parece fantástico y es demostrarles a ustedes de que Dios forma, literalmente cogió con sus manos como un alfarero, de igual manera como formó al hombre, también formó al animal. Dice, pero vaya, ¿eso dónde está? Nunca lo había leído. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Es el verbo yatzar, que es formar de la nada, formar con sus propias manos. Por favor, estos versículos son clave, esta presentación de hoy es clave porque es fundamental aclarar este punto que no ha sido entendido por la gran mayoría de teólogos que dicen que Dios solamente dijo. Eso no es cierto. ¿Cómo se escribe? Se escribe Y-A-T-S-A-R, yatzar. La palabra yatzar significa formar como un alfarero forma una vasija. Literalmente se remanga la camisa con sus manos y forma. Y aquí está el versículo bomba, hermanos. Subrayen estos dos versículos que demuestran de que Dios también formó al animal con sus propias manos. Génesis 2:19. Dice Génesis 2:19. Léanlo ustedes con sus propias gafas, por favor. Dice, formó pues Jehová Dios de la tierra, ojo, del mismo material con que creó al hombre, igualito. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo y nunca habíamos caído en cuenta en esto? Ahora, comparémoslo con Génesis 2:7. Dice, y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Los mismos elementos que el versículo 19, el mismo verbo, sí señores, el mismo verbo, el mismo material con que usó al animal, nos hizo a nosotros, solo que con una sola diferencia. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, los animales no, pero que nos formó como al animal, sí, que usó tierra como usó la del animal, también. Entonces, por eso es que la relación que nosotros debimos haber tenido con el animal debió haber sido muy estrecha desde el principio. Dios quiso que los animales fueran nuestros amigos, que tuviéramos comunicación con el animal. Dios hizo a los animales inteligentes para que aprendiéramos a convivir con ellos. Nuestro medio de transporte siempre debió haber sido los animales, sin castigarlos, o claro está. Les voy a poner un ejemplo. Las peores invenciones que pudo haber hecho el hombre se llama carro, moto y avión, porque son aparatos que no piensan. Los peores desastres, catástrofes naturales se han dado por los medios de transporte. Si hubiéramos usado los animales como medio de transporte, les aseguro que dos aves entre sí nunca se hubieran chocado. Les aseguro que dos caballos entre sí nunca se hubieran chocado. Les aseguro que usted hubiera llevado un caballo y el caballo tiene inteligencia, él sabe por dónde ir, sabe por dónde meterse, no lo va a meter en un hueco. Pero una moto se va por donde usted lo lleve, es un objeto. Entonces la relación que Dios quiso tener con el animal era muy estrecha, porque fue creado por Dios, fue hecho con sus propias manos, no para que nos lo comiéramos, como nos lo comemos hoy en día, sino que tuviéramos una relación de amistad. Dios hizo a los animales muy inteligentes, al chimpancé, los hizo con sentimiento, los animales lloran, los animales sienten, no son instintos, serán instintos, nosotros también tenemos instintos. Por eso es que en las charlas que yo he tenido de creacionismo y evolución, por eso es que los animales se parecen tanto genéticamente, genómicamente al ser humano. Una lombriz se parece
tiene un parecido del 98% en el genoma, un chimpancé. Una lombriz tiene un parecido al 86% en el genoma humano. Imagínense, ¿quién iba a creer? Una rata, un pollo, genómicamente se parece en 85, un 70% al ser humano. Nosotros tenemos yodo, cobre, magnesio, zinc. Los animales también, porque fueron hechos de la misma tierra. Impresionante. Vamos a mirar otros ejemplos sobre el verbo yatzar, que Dios forma con sus manos, que son versículos clave para entender de que Dios no solamente formó al hombre, nosotros hemos sido muy creídos, hemos sido, como decimos en mi tierra, muy pinchados. Nosotros hemos muy creídos diciendo, es que fue el hombre que solamente Dios formó. Pues bájese de la nube, hermano, porque Dios no solamente te formó a ti, también formó al animal y merece un lugar respetable en nuestro planeta Tierra. Es hora que no lo maltratemos más, que aprendamos a convivir con el animalito, porque también fue creado por Dios, igual que usted. Que en mi caso, soy imagen y semejanza de Dios, sí, pero hay que tratar al animal con mucho respeto. Vamos a Salmo 74:17. Salmo 74:17. Ya, perdónenme que me extendí un poquito, pero vale la pena que por favor entendamos esto, porque esto no es de todos los días, no es un sermón evangelístico que a veces de ustedes se duermen, no. Este es un tema que necesita pensar y que ustedes, que muy poco se escucha en nuestra organización. Vamos a Salmo 74:17 para que ustedes vean rápidamente y subrayen, por favor, ahí abajito el verbo yatzar, que es formar con las manos de alfarero. Salmo 74:17 rápidamente dice, tú estableciste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Miren qué interesante. Aquí dice que Dios formó con sus manos. En el versículo 17 dice los términos de la tierra, el invierno y el verano. Muy interesante. Salmo 94:9, que a propósito doy clases de hebreo gratis, de verdad, a mis hermanos, los que quieran recibir clases de hebreos, doy clases webinarios por WhatsApp, por Hangouts. Voy a dar clases de hebreo gratis a todos los que quieran, a la orden. Ahorita al final tienen mis datos con mucho gusto. Salmo 94:9 dice, el que plantó el oído no oirá. Usted cree que aquí está hablando del oído solo del hombre. No sea tan creído, hermano. Dice, versículo 9 dice, el que plantó el oído ¿acaso no oirá? El que formó el ojo ¿no oirá? ¿Usted cree que fue solamente el ojo del ser humano el que Dios formó, el que Jesús yatzar? No, señor. El ojo está hablando en general. Miremos el Salmo 95:5. Suyo también el mar, pues él lo yatzar. Miren qué belleza. Él lo formó. Y sus manos formaron la tierra seca. ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo les parece lo que él no solamente fue al animal, no solamente fue al hombre, también formó el agua, también formó la luz, también formó los árboles? ¡Qué maravilla! Por eso es que todo es tan perfecto, porque lo hizo Dios mismo con sus propias manos. Una belleza de concepto. Salmo 104:26. Y subrayen todo lo que dice ahí, que diga crear o formó es yatzar, para que ustedes puedan justificarlo para una predicación. Esta diapositiva se las voy a enviar a todos los que quieran. Salmo 104:26 dice, allí andan navíos, allí está el leviatán que hiciste, aquí en la palabra que hiciste es que formaste para que juegues con él. Aquí dice que hasta las bestias marinas fueron formadas con su mano. Isaías 45, hay muchos más, pero estos son como los más claves. Isaías 45, 7 y 9 dice, yo que formo la luz. ¡Wow! Interesante.
Aquí está diciendo, yo yatzar la luz. Yo formé también la luz. Dice, yo formé, versículo 7, yo yatzar la luz y yatzar las tinieblas, que hago la paz, creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo esto. ¿Cómo la ve? Y el versículo 9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que labra, qué haces? ¿O a tu obra no tiene manos? Ustedes creen, mire qué versículo tan clave. Ustedes le van a decir que todo lo que hizo Dios no fue hechura de sus manos. Entonces, ¿cómo hizo el obrero para crear la vasija? Dice este versículo. ¿Cómo hizo? Dime. ¿Cómo hizo el alfarero para decir yo hice esta vasija si no fue con sus manos? Y por último, Amós 4. Amós está está antecito de Mateo, pues está, digamos que antes de Malaquías, después de Isaías, más o menos por ahí, está dentro de los libros de los profetas menores. Amós 4:13 dice, porque he aquí el que forma los montes. ¡Qué maravilla! Es que no solamente dijo, sean los montes, sea la luz. No, eso sería un Dios impersonal, un Dios que no le importa a la larga la creación. Por eso es que nuestro Dios no es un Dios como el Dios egipcio o como el Dios griego, no. Nuestro Dios es un Dios personal que se comprometió con crear con sus propias manos todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que Dios realmente nos haya hecho con tal nivel de compromiso. Versículo 13, porque he aquí el que forma los montes, crea el viento, vea, y crea el viento también, declara al hombre sus pensamientos, el que hace a las tinieblas mañana, pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Y miren ustedes el 7.1 para terminar, dice, hasta los grillos. Mire, este es un ejemplo de que Dios hizo los grillos, tuvo la delicadeza, mis hermanos, de formar como alfarero al grillito. Dice el versículo 1, así me ha mostrado el Señor Jehová, he aquí, él criaba langostas al principio que comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Aquí criaba langostas es formaba, yatzar langostas. ¿Sí ven que aquí muchas veces el español se queda corto? Bien. Juan Camilo, tengo una pregunta. Sí, ya un segundo. Aquí, ahora, el animal, tanto el hombre, también tiene el aliento de vida. La palabra nefesh hayá, fue el hombre un ser viviente, no es solamente al hombre. Miren ustedes, por ejemplo, que la palabra nefesh hayá no solamente se le atribuye al hombre, sino al animal. Génesis 1:24 dice, léanlo conmigo, por favor. Produzca la tierra, dice del animal, produzca la tierra nefesh hayá, lo mismo que se usa para el hombre. Produzca la tierra seres vivientes, nefesh hayá, versículo 24. Seres vivientes según su género, bestias, reptiles y animales, como quien dice, abarcando todos los reinos animales de la tierra según su género. Y mire el versículo 30. Y os he dado a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra, que hay vida en él, que hay vida, que hay nefesh hayá en él. Y miren que usa la misma expresión para el hombre. Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, nefesh hayá, y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, tanto el hombre como el animal tienen la misma sustancia, el mismo aliento de vida. No crean que solamente Dios insulfó en el hombre su aliento de vida, no. Aquí me está diciendo la Escritura que insulfó aliento de vida también en el animal. Y finalmente, algo que me parece maravilloso, la bendición. La bendición que Dios hace tampoco es exclusiva del hombre, porque la misma bendición dice en hebreo, Vaibarech Otam Elohim, y los bendijo, Vaibarech Elohim Otam. ¿A quiénes? ¿Solo al hombre? No, Señor. ¿Solo al hombre les dijo produzcan y fructifíquense y los bendijo?
No, señor. Miremos lo que dice Génesis 1:22 con respecto al animal. La misma bendición que Dios le da al hombre se la da al animal. Y curioso, versículo 22 dice, y dijo Dios diciendo, y los bendijo, ¿a quiénes? ¿Al hombre? No. Dice, fructificad, hablando de los animales. Y dijo Dios, los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas de los mares y las aves se multipliquen en la tierra. Y miren el versículo 28 hablando del hombre, la misma bendición. Y los bendijo Dios y les dijo a Dios, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¡Qué maravilla! ¿Se fijan ustedes, hermanos, de que no solamente los formó, sino que también tienen aliento de vida el mismo que tenemos nosotros? Y aparte de eso, les da su bendición a los animales de igual manera que se la da al hombre. ¿Qué nos distingue del animal? Que Dios nos puso señores sobre los animales y Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, características únicas e indiscutibles. Eso no nos da derecho a que al Dios darnos señorío sobre los animales, los maltratemos como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Y tampoco nos da derecho de ver al animal como un alimento necesariamente, sino que aprendamos a comunicarnos con los animales. Y tercero, la tercera conclusión, aprendamos a ver a Dios como un Dios personal. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Juan Camilo, yo tengo una pregunta y está en Amos 5:13. Sí. Amos. Sí. Amos. Sí, ¿qué dice? Por favor. En Amos 5:13 empieza porque aquí que él forma los montes. Ese forma es Yatzar. Sí, así es. Y después dice, y crea el viento. Ese crea es... Ya te lo confirmo, ya te lo voy a confirmar en este mismo momento. Te saco de la duda. Amós 5:13, ¿cierto? Sí. Ya mismo. Bueno, a ver, 5:13. Muchas gracias al hermano William Trujillo, mi respetado amigo y colega. Un saludo desde por acá. Bien, a todos los que, hermano en Buga, hermano, muchas gracias por su presencia. Me alegra mucho verlo, hermano de Buga. Veo hermanito de Buga, gracias por conectarse. Gracias, cuando usted comenzó su tema, yo estaba predicando el sermón para la iglesia del distrito de Kent. Estaba haciendo un sermón, estaba predicando. Gracias a Dios alcanzó, hermano. Gracias por su participación. Terminé el sermón y de una vez me conecté. Gracias a Dios que no se perdió el tema. A mi hermano y amigo de Buga, muchos recuerdos, mi hermanito de Buga. Gracias, a su esposita también, gracias. Gracias, hermano, con mucho gusto. A usted, hermano, por conectarse, muchas gracias. Sí, muy amable, Dios le bendiga. Bueno, hay otro hermanito de Buga, Hugo Bedoya, también está conectado también de Buga. Bueno, un saludo muy especial a los hermanos de Buga. Hermano, ¿me dice Amos 5:13? Sí. Sí. Mi pregunta, para ser más específico, es, forma los montes, ese es el Yatzar, pero el creo es lo que tú decías en hebreo, que no se necesita materia, sino crea de la nada. Sí, Amós 5:13, a ver, no sé por qué no me da aquí. Pero 5:13 no es. Sí, prudente en tal tiempo. Exacto, creo que lo estás mirando mal el versículo. Déjame ver la presentación. Perdón, 4:13. Ya. 4:13. Ahora sí. 4:13. Justamente el que forma los montes y crea el viento. Ya te lo confirmo. Bueno, dice aquí la palabra que forma, la palabra yatzar, los montes, ahí está formando con sus manos, ¿no? Y la palabra que crea, la palabra crear ahí es bará, que crea de la nada, te confirmo, bará. Dice en hebreo u-boré ruaj, que crea los montes, sí. Muchas gracias. Ruaj, sí, el viento, que crea el viento, sí.
Gracias a ustedes. Bien, entonces muchas gracias, hermano Gerson, a todos por haberme aceptado esta invitación, por haberse conectado. Gracias porque, pues, por este tema maravilloso, que no se lo perdieron. Los que quieran aprender hebreo, con mucho gusto estoy a su disposición para que aprendan algunas bases bíblicas, al menos a leerlo, a que puedan identificar raíces, verbos. Bueno, eso es una belleza. Y esta presentación se la voy a pasar al hermano Gerson para que él la distribuya a sus hermanos y puedan tenerla allí como estos versículos tan claves que fueron los versículos de mi tesis, que me parecen muy, muy claves. Muchas gracias, hermanos. Los dejo con el hermano Gerson. Gracias, Juan Camilo. Por favor, me comparte a mí también. Gracias, hermanita. Claro que Dios sí. bendiga. Un abrazo. Con mucho gusto. Saluda a su mami. Con Saluda mucho a mami, gusto, mi hermano. Claro que sí, mi hermano. Gracias. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos ha permitido reunirnos a través de este video. Utilizarte, Juan Camilo. Dios siempre ha tenido instrumentos a lo largo de la historia que son muy útiles para su pueblo.